Hola, en esta clase continuamos con la primera que tuvimos de análisis de funciones y en concreto conceptos. Recordar, habíamos visto el dominio, puntos de corte, asíntotas, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, concavidad, convexidad, puntos de inflexión. Realmente nos quedaba muy poco. En concreto son características que van a aparecer en pocas ocasiones, pero pueden aparecer y debemos de saber estudiar. Periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? Bueno, vamos a verlo muy bien, lo entenderemos muy bien con una función trigonométrica, en concreto la función seno. La función seno viene desde menos infinito y va hasta más infinito, continuamente reproduciendo esta onda. ¿Y cada cuánto lo repite? Pues le llamamos el intervalo. Como vemos, se vuelve a repetir. Aquí, aunque mal dibujado, se volvería a repetir. Pues a esto le llamamos periodo. Que en el caso de la función seno, bueno, en el seno, en el coseno, en ambos coincide con 2pi radianes. Vale, ¿cómo notamos una función periódica? Pues diremos que f de x es igual a f de x más menos, me da igual que lo sume que lo reste, k por el periodo t. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo y veo qué valor tiene esta función aquí, vamos a llamarle punto a, pues en a más t, que será justo esto, los valores de la función, como vemos, coinciden. Pero si cojo a menos t, veremos que igual. Bueno, pues eso tanto para el infinito como menos infinito. Con lo cual, para todo k perteneciente a los enteros. En concreto, para todo k perteneciente a los naturales, ¿vale? Porque hemos puesto ya el signo más menos. Bien, ¿qué es otra de las características o de los conceptos a estudiar? La simetría. ¿Qué es la simetría? Tenemos dos tipos de simetría. Simetría par. En esta lo que ocurre es que la función f de x es igual a f de menos x. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos la función valor absoluto. La función valor absoluto de x tiene esta forma. Pues es simétrica par porque si nosotros cogemos y doblamos la hoja por este punto, la rama derecha coincide con la izquierda. Bien, pues esto se nos da en este tipo de funciones. ¿Por qué? Por ejemplo, cojamos el valor 2. Veamos que 2 nos da 2, pero menos 2 también nos da 2. Pues esto es lo que refleja aquí. Esto es, en el ejemplo, f de 2 es igual a 2 y f de menos 2 también es igual a 2. Vemos que son iguales, la condición. Y ahora, simetría impar. Se da cuando f de x es igual a menos f de menos x. O sea, lo mismo que aquí, pero con un signo menos delante. ¿Qué ecuaciones cumplen esto? Por ejemplo, la de la recta que pasa por 0 y pendiente 1. O sea, y igual a x. Pues como vemos, vamos a calcular un valor, por ejemplo, para 2, la imagen va a ser 2. Para, en cambio, menos 2, la imagen va a ser menos 2. Entonces veamos, f de 2 es igual a 2, pero f de menos 2 es igual a menos 2. Como vemos lo mismo, pero cambiado de signo. Y una vez que ya hemos calculado todo, vamos a poder calcular el recorrido. No se suele pedir, pero cuando se pide es muy interesante haber hallado todo lo demás, porque van a ser los valores que toma la y para los valores que puede tomar la x. Y como os comento, una vez que hemos hallado las asíntotas, vemos cómo se comporta la función en el entorno de las asíntotas.
Una vez que hemos calculado los máximos y los mínimos y vemos si una función tiene valor solo de aquí para arriba o de un determinado punto hacia abajo, en el caso de máximo, pues es cuando vamos a poder definir el recorrido. Por eso hay que esperar a definir el resto de conceptos de la función. Bien, pues con esto hemos acabado las clases de funciones, análisis y conceptos de las mismas para poderlas estudiar. De aquí en adelante abordaremos el análisis de los dominios, ver cómo se estudian y hacer ya casos prácticos de análisis de funciones. Todos los apuntes los subo a albateaching.es/contenidos. Cualquier tema o duda, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición en albateaching.es. Un cordial saludo, hasta luego.